Adán vivió 930 años. Matusalén llegó a 969. Noé alcanzó 950. Y tú que escuchas esto ahora, vivirás 70, tal vez 80 si tienes salud. Y esa caída brutal de casi 1000 años a 70 está registrada con nombres y fechas en las primeras páginas del Génesis. No es una metáfora, no es un símbolo, es un descenso documentado, generación por generación, hasta el número exacto en que vivimos hoy. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es esta: ¿quién tomó esa decisión? Porque Dios acortó la vida humana de 900 años a 70. ¿Qué quería que entendiéramos con ese cambio? Y aquí está la vuelta que lo cambia todo. Porque si tú eres como la mayoría, ya tienes una respuesta lista en la cabeza. Dios se enojó, el hombre pecó, y el castigo fue una vida más corta, la vida breve como sentencia. Pero quédate, porque cuando abres el hebreo de Génesis 6, descubres exactamente lo contrario. Acortar tu vida no fue el castigo de un Dios furioso, fue quizás el acto de misericordia más grande que Dios hizo por la humanidad después de expulsarla del Edén. Tu vida corta no es una maldición, es un regalo. Y la parte que casi nadie entiende, la que el hebreo de este capítulo revela palabra por palabra, es por qué 70 años son un acto de amor y por qué vivir 1000 años en este mundo te habría destruido el alma. Eso es lo que vamos a desenterrar hoy. Leamos el versículo donde todo gira, Génesis 6, versículo 3, en la Reina Valera. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Escúchalo de nuevo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y serán sus días 120 años. Parece una sentencia de muerte, un recorte, un límite impuesto con enojo. Pero dentro de ese versículo hay una palabra hebrea, una sola, que cuando la entiendes deja de sonar a condena y empieza a sonar a lo que de verdad es: un padre tratando de salvar a sus hijos antes de que se destruyan a sí mismos. Guarda esa idea, porque dentro de unos minutos vamos a abrir esa palabra y no vas a volver a leer este versículo de la misma manera. Pero primero necesitas ver el descenso con tus propios ojos, porque el texto hebreo lo registra con la frialdad de un informe médico. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Su hijo Set, 912. Enos, 905. La vida todavía era larga, todavía cargaba la marca del aliento divino de la creación. Pero algo estaba por cambiar. Y cuando llegas a Génesis 6, el texto te pone delante de una de las escenas más oscuras de toda la Escritura. Una escena que la mayoría lee a las apuradas, sin detenerse a sentir el peso de lo que está pasando. Porque antes de que Dios pronuncie esos 120 años, el texto describe qué estaba ocurriendo en la tierra, y lo que estaba ocurriendo es uno de los misterios más perturbadores de toda la Biblia. Antes de entrar ahí, déjame decirte algo rápido, porque sé que hay alguien escuchando a quien este tema le toca una fibra muy honda. Si alguna vez sentiste que el tiempo se te escapa, que los años pasan y no sabes qué estás haciendo con ellos, que la vida es corta y tú todavía no encontraste para qué, hay un camino para empezar a vivir tus días con peso eterno y no con ansiedad. Por eso preparé el devocional transformador, 7 días de poder con el Espíritu Santo. Más de 700 personas ya lo completaron y muchas me escriben que por primera vez sintieron que sus días dejaron de pasar en vano y empezaron a contar de verdad. Está en el primer comentario fijado, a un toque. No te estoy vendiendo nada. Te estoy señalando una forma de redimir el tiempo que te queda.
Y si este canal te abre la escritura de una manera que nadie más lo hace, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos un misterio que casi nadie se atreve a explicar con el texto original en la mano. Listo. Volvamos a Génesis 6, porque tenemos que entender qué corrompió tanto al mundo que Dios decidió recalibrar el reloj de la vida humana. El texto dice que los hijos de Dios, en hebreo Benei Ha Elohim, vieron a las hijas de los hombres y las tomaron por mujeres. Y aquí empieza uno de los debates más antiguos de la historia de la interpretación bíblica, una pregunta que dividió a rabinos y teólogos durante milenios. ¿Quiénes eran esos Bnei Ha Elohim, esos hijos de Dios? Hay dos grandes respuestas. La primera, que encuentra apoyo en el libro de Enoc y en escritos antiguos del período del Segundo Templo, los entiende como seres angélicos, ángeles caídos que transgredieron el orden de la creación, que cruzaron una frontera que jamás debían cruzar, mezclando lo celestial con lo terrenal de una forma prohibida. La segunda, siguiendo a rabinos como Rashi, los entiende como hijos de gobernantes y jueces, hombres poderosos que se pusieron en el lugar de Dios sobre la tierra, que ejercían poder de vida y muerte sobre los demás, y que habían corrompido por completo su función de guardianes de la creación. Sea cual sea la lectura exacta, y el texto deja un margen de misterio a propósito, lo que queda absolutamente claro es esto. Había una corrupción profunda ocurriendo, una mezcla que violaba el orden creado por Dios, una confusión de límites que llenó la tierra de algo aterrador. Porque de esa unión, dice el texto, surgieron los Nefilim. Y la palabra Nefilim viene de una raíz hebrea, nafal, que significa caer, los caídos, o los que hacen caer a otros. El texto los describe como seres de gran notoriedad y de gran violencia, los poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Y la tierra, dice Génesis, se llenó de violencia. Esa es la palabra clave. Además en hebreo, violencia, opresión, injusticia derramada por todas partes. Imagina un mundo donde los seres humanos vivían cientos de años acumulando no sabiduría, sino maldad. No cercanía con Dios, sino siglos y siglos de rebelión que se hacía más profunda con cada década. Un mundo donde el más fuerte aplastaba al más débil sin freno, donde la corrupción tenía siglos para echar raíces en cada corazón. Eso es lo que Dios estaba mirando cuando habló. Y detente un momento en este misterio, porque es de los más densos de toda la Escritura y vale la pena que lo sientas. El texto hebreo no se esfuerza por explicarte quiénes eran exactamente esos Benei Ha Elohim. Los menciona casi de pasada, con una sobriedad escalofriante, como si el escritor supiera que estaba tocando algo demasiado grande para detallarlo. Y esa misma reticencia ha encendido la imaginación de los intérpretes durante miles de años. Los escritos antiguos del pueblo de Israel, incluido el libro de Enoc, que aunque no forma parte del canon bíblico era leído y conocido en tiempos de Jesús, hablaban de una transgresión cósmica, de seres que cruzaron el límite entre el cielo y la tierra, de un orden que fue violado en sus cimientos. Otros sabios, más sobrios, insistían en que se trataba de la línea piadosa de Set, mezclándose con la línea corrupta de Caín, lo sagrado contaminándose con lo profano hasta volverse indistinguible. Pero fíjate en lo que ambas lecturas comparten, porque ahí está la verdad que el texto sí quiere que veas. En ambos casos, lo que produjo a los Nefilim y llenó la tierra de violencia fue el borramiento de los límites que Dios había puesto. Cuando se borra la frontera entre lo santo y lo profano, entre lo que pertenece al cielo y lo que pertenece a la tierra, lo que nace de esa mezcla siempre es monstruoso. Los Nefilim no fueron simplemente hombres altos o guerreros fuertes. Fueron el fruto visible de un mundo que había arrancado de raíz toda separación sagrada.
Y la pregunta que late debajo de todo esto, la que el propio Pedro y el apóstol Judas rozan al hablar de espíritus que no guardaron su dignidad y fueron puestos bajo prisión, es una pregunta que merece su propio estudio entero, porque toca el mundo invisible de una forma que estremece. Por ahora quédate con esto. El mundo que Dios miró en Génesis 6 no era solo violento. Era un mundo donde lo invisible y lo visible se habían corrompido juntos, donde la rebelión había alcanzado una profundidad que exigía un nuevo comienzo. Y entonces viene el versículo 5, que es tal vez la frase más sombría de todo el Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Detente en eso. No dice que a veces hacían el mal, no dice que en parte eran malos. Dice todo designio, de continuo, solamente el mal. La palabra hebrea, que se traduce aquí como designio, es yetzer, que significa la inclinación, la formación, la imaginación del corazón. Y eso apunta a algo mucho más hondo que las acciones externas. Dios no estaba mirando solamente lo que los hombres hacían con las manos. Estaba mirando lo que deseaban, lo que planeaban, lo que imaginaban en el silencio de su corazón. Y el diagnóstico fue total. Corrupción continua, sin excepción, hasta la raíz. La larga vida que Dios les había dado como regalo se había convertido en veneno. Cuantos más años vivían, más se enraizaba la maldad. Cuantas más generaciones pasaban, más se expandía la violencia. El tiempo que debía acercarlos a Dios los estaba hundiendo más lejos de Él. Es en ese contexto, y solo en ese contexto, que Génesis 6:3 cobra sentido. Dios no habla en el vacío, habla en respuesta a lo que ve. Y lo que ve es una humanidad que, dotada de siglos para crecer, aprender y acercarse al Creador, usó todo ese tiempo para profundizar su rebelión. Y entonces dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora abramos esa palabra porque aquí está la primera llave. El verbo hebreo que se traduce como contender carga en su raíz, el sentido de juzgar, de pleitear, de ejercer presión moral, de discutir con alguien para hacerlo entrar en razón. ¿Entiendes lo que eso significa? El Espíritu de Dios estaba activo en aquel mundo corrupto. No estaba ausente, no se había ido, estaba ahí, pleiteando con los corazones, presionando las conciencias, discutiendo con cada alma, invitando al regreso, rogando que se apartaran del camino de destrucción. Dios no estaba esperando para castigar, estaba luchando para salvar. Pero había un límite. Y ese límite es lo que viene ahora, y es donde casi todos lo leen mal. Porque la mayoría de la gente lee ese límite, esos 120 años, y piensa, ahí está, Dios redujo la vida del hombre a 120 años. Pero espera, porque eso no encaja con el texto. Si Génesis 6:3 significara que desde ese momento nadie viviría más de 120 años, tendríamos un problema enorme, porque después de esa declaración, Noé vivió 950 años y su hijo Sem vivió 600, y muchos otros vivieron muchísimo más de 120. Entonces, ¿qué son realmente esos 120 años? Y aquí la tradición rabínica más antigua, el Midrash Bereshit Rabbah y el más grande comentarista de la Torá, Rashi, nos dan una lectura que lo ilumina todo. Los sabios entienden esos 120 años no como el límite de la vida de cada persona, sino como un plazo colectivo, un ultimátum, una cuenta regresiva para toda la humanidad. Dios estaba diciendo, tienen 120 años. 120 años para arrepentirse, para cambiar de camino, para responder al llamado que mi espíritu sigue haciendo. ¿Y sabes qué pasó durante esos 120 años? Rashi lo señala con precisión.
Ese es exactamente el tiempo que Noé tardó en construir el arca. Piensa en eso un momento, porque es estremecedor. Los 120 años no eran una sentencia de muerte, eran una ventana de misericordia disfrazada de juicio. Mientras Noé martillaba la madera año tras año, década tras década, a la vista de todos, cada golpe de martillo era un sermón silencioso. Cada día que el arca crecía era una invitación, una puerta abierta de par en par, un anuncio gritado al mundo entero. Todavía hay tiempo, todavía pueden entrar, todavía pueden volver. 120 años de paciencia, 120 años de un Dios que pudo haber destruido todo en un instante, y en cambio esperó más de un siglo, dándole a cada ser humano la oportunidad de arrepentirse. Y el Nuevo Testamento confirma exactamente esta lectura. El apóstol Pedro, en su primera carta, hablando del diluvio, dice que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé mientras se preparaba el arca. La palabra que Pedro usa en griego es macrotumía, que significa literalmente gran paciencia, la capacidad de soportar por mucho tiempo sin actuar en juicio. Dios esperó. Dios tuvo paciencia. Dios dio tiempo y nadie entró, excepto Noé y su familia. Ahora junta todo esto, porque aquí está la revelación que cambia el versículo entero. Si el Espíritu de Dios estaba pleiteando, rogando, presionando los corazones para salvarlos, y si los 120 años eran una ventana de gracia y no una condena, entonces, ¿qué significa de verdad que Dios acortara la vida humana después del diluvio? Mira los números. Después del diluvio, Sem vivió 600 años, Arfaxad llegó a 438, Pelec, cuyo nombre significa división, alcanzó 239. El descenso era constante, progresivo, deliberado, como si el reloj de la vida humana estuviera siendo recalibrado a propósito por manos que sabían exactamente lo que hacían. Y aquí está el punto que casi todos pierden por completo. Ese acortamiento de la vida no fue solamente juicio, fue también protección, fue también misericordia, fue sabiduría divina operando en un nivel que nuestra mente apenas alcanza a comprender. Déjame explicarte por qué, porque esto es lo más importante de todo el mensaje. Piensa en un hombre que vive 900 años en un mundo corrompido. ¿Qué tiene ese hombre más que nada? Tiempo. Tiempo de sobra para posponer toda decisión importante. Tiempo para decir mañana me arrepiento, mañana cambio, mañana vuelvo a Dios. Tiene siglos para procrastinar el arrepentimiento, siglos para endurecer el corazón, siglos para hundirse más y más en la rebelión sin sentir nunca la urgencia de volver. La larga vida en un corazón corrompido no produce sabiduría, produce dilación infinita. Por eso la maldad antes del diluvio se volvió tan total. Tenían demasiado tiempo y ninguna urgencia. Pero un hombre que sabe que tiene 70 años, que ve a sus padres envejecer, que siente su propio cuerpo ceder, que entierra a sus amigos, ese hombre es confrontado con una urgencia que la larga vida borraba por completo. La brevedad de la vida lo obliga a preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con los días que tengo? ¿Qué importa de verdad? Por eso Moisés, el mismo hombre a quien la tradición atribuye la escritura del Génesis, escribió en el Salmo 90, el único salmo que lleva su firma, estas palabras que hay que sentir y no solo leer. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y luego, en el corazón de ese salmo, Moisés ora algo que lo revela todo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahí está. Esa es la función de la vida breve. La brevedad es una maestra. La conciencia de que el tiempo es finito, de que estos 70 u 80 años pasan como una flor que amanece y a la tarde ya está marchita.
Esa conciencia es exactamente lo que produce sabiduría. La vida corta no es el castigo, es el aula. Es la herramienta pedagógica que Dios usa para que cada generación sienta en carne propia la urgencia de las decisiones eternas. Y hay algo todavía más tierno escondido aquí. El profeta Isaías escribe en el capítulo 57 una verdad que pocos se detienen a leer con cuidado. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Lo captas? A veces Dios acorta la vida del justo no como castigo, sino como protección, para librarlo de ver el mal que se aproxima, para recogerlo antes de la tormenta. La muerte, en las manos de Dios, no siempre es el enemigo que creemos. A veces es misericordia. A veces es un padre que recoge a su hijo del campo antes de que caiga el granizo. Así que cuando miras la vida humana reducida de 900 años a 70, no estás viendo la ira de un Dios cansado. Estás viendo la sabiduría de un padre que recalibró el reloj para que ningún ser humano tuviera tanto tiempo como para perderse del todo, y para que cada generación sintiera la urgencia santa de volver a Él mientras todavía hay tiempo. Y aquí, justo aquí, es donde toda esta historia da el giro más hermoso de todos, porque toda la Escritura, desde esa caída de 900 a 70, está apuntando hacia un momento. Cuando lees los Evangelios, el Nuevo Testamento abre con una genealogía. Mateo comienza con una lista de nombres que va desde Abraham hasta José. Lucas va todavía más atrás, hasta llegar a Adán, a quien llama Hijo de Dios. Esas genealogías no son adorno literario, no son páginas para saltarse. Están haciendo algo profundo. Están colocando a Jesús dentro de la historia humana, dentro de la misma línea que se había acortado, dentro del mundo de 70 años, dentro de corazones que todavía cargaban la marca de Génesis 6. Porque el Hijo de Dios no vino de afuera a mirar de lejos. Él entró. Él asumió la carne, Él vivió dentro de los mismos límites de tiempo que la humanidad había heredado tras la corrupción del mundo antiguo. ¿Y cuánto tiempo vivió Jesús? La Escritura no registra un número exacto. Lucas dice que tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio, y la tradición estima que vivió alrededor de 33 años. Detente en ese número. 33, menos que 70, muchísimo menos que los 900 de Adán, el Hijo eterno de Dios, el Verbo que estaba con Dios desde el principio, el Creador de todas las cosas, según Juan capítulo 1, escogió entrar en el tiempo humano y comprimir toda la eternidad en apenas 3 décadas de misión, enseñar, sanar y entregarse en sacrificio. ¿Por qué? Porque dentro del plan divino no es la duración de la vida lo que determina su valor, es lo que se hace con ella. Jesús no vivió 700 años, no necesitó 900. En 33 años cambió la historia de la humanidad para siempre, y al hacerlo, te enseñó algo que tienes que grabar en lo más hondo de tu alma. Tu vida no vale por lo larga que sea, sino por lo que hagas con ella. Por eso Jesús dijo, en Juan 10, una de las frases más contundentes de toda la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra, abundancia, en griego es perisón, que significa en exceso, por encima de la medida esperada, desbordante. Y fíjate, esa abundancia no se mide en años, no se mide en cantidad de tiempo, se mide en profundidad, en conexión con el Eterno, en participación de la naturaleza divina. La reducción de 900 años a 70 no redujo el potencial de la vida humana, lo redirigió, lo transformó de cantidad
a calidad, de extensión a intensidad, de duración a significado. Una vida de 70 años con Cristo vale infinitamente más que 900 años sin Él. Y la prueba final de esto es lo que Jesús declaró frente a una tumba en Juan 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque del otro lado de ese límite que el Espíritu estableció en Génesis 6, del otro lado de los 70 años, no hay vacío. Hay resurrección. Hay vida que no termina. El que entra por la puerta que Cristo abrió no enfrenta el límite de Génesis 6:3 con desesperación, sino con esperanza. Ahora déjame hablarte directamente, porque sé quién está escuchando esto, y sé que estas palabras están cayendo en corazones muy distintos. Tal vez tú eres de los que le tienen miedo a la muerte. Sientes el cuerpo cambiar, ves los años pasar, y por dentro hay un temblor cada vez que piensas en el final. Escúchame, lo que aprendiste hoy es exactamente la medicina para ese miedo. La muerte, para el que está en Cristo, no es el enemigo final, es la puerta. Es el momento en que la oruga deja el capullo. Tu vida breve no es una cuenta regresiva hacia la nada, es una travesía hacia el que dijo, yo soy la resurrección. El miedo a la muerte se disuelve cuando entiendes que del otro lado te espera el mismo Dios que en su misericordia recortó tus años para acercarte a Él. Pablo, desde una prisión, lo dijo sin temblar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso puede ser tuyo, pero tal vez tú eres otro. Tal vez eres de los que siempre dicen mañana. Mañana empiezo a orar de verdad, mañana arreglo esa relación rota, mañana perdono, mañana vuelvo a Dios, mañana cambio, y los mañanas se van apilando como hojas secas. Si ese eres tú, entonces este mensaje es una sacudida del cielo dirigida a tu nombre. Porque la lección entera de Génesis 6 es que el tiempo tiene un límite y que el Espíritu no contiende para siempre. Aquellos hombres antes del diluvio también decían mañana. Tuvieron 120 años de mañanas, y un día la puerta del arca se cerró. No para asustarte te digo esto, sino para amarte de verdad. El mejor día para volver a Dios no es mañana, es hoy. Tus 70 años no son una promesa, son un préstamo, y nadie te firmó cuántos te quedan. La urgencia que sientes ahora mismo, ese pequeño peso en el pecho mientras escuchas, ese es el Espíritu contendiendo contigo como contendía en los días de Noé. No lo apagues. Y tal vez tú eres el que más necesita oír esto. Tal vez perdiste a alguien joven, un hijo, un hermano, un amigo, alguien que se fue antes de tiempo, y desde entonces cargas una pregunta que te quema por dentro. ¿Por qué Dios se lo llevó tan pronto? Escúchame con ternura, porque el texto que vimos hoy tiene una palabra para ti. Isaías 57 dice que el justo es quitado de delante del mal. A veces, lo que para nosotros es una pérdida incomprensible, en las manos de Dios es un acto de misericordia que no alcanzamos a ver. Recoger a alguien amado antes de una tormenta que nosotros no podíamos prever. No tengo respuestas fáciles para tu dolor, y no te las voy a inventar, pero sí te digo esto. En la teología de la Biblia, la brevedad de una vida nunca significa que esa vida valió menos. Jesús vivió 33 años. La vida de tu ser amado, por corta que haya sido, no fue un error del sistema. Y si esa persona estaba en Cristo, no la perdiste para siempre. Solo se fue por la puerta antes que tú. Y quizás tú eres el que siente que la vida no tiene sentido, que todo es trabajo, cansancio y después la nada. Si es así, hay un libro entero de la Biblia escrito para ti y se llama Eclesiastés. Empieza con una palabra hebrea, hevel, que traducimos vanidad, pero que significa literalmente vapor, aliento, neblina que se desvanece.
El predicador de ese libro examinó todo lo que los seres humanos persiguen: riqueza, placer, trabajo, poder, y a todo le dijo Hebel: vapor que pasa sin dejar rastro, pero no porque la vida no tenga sentido, sino porque la vida no encuentra su sentido en sí misma, sino en aquel que la creó. Y la conclusión de ese libro, después de 12 capítulos de búsqueda, es cristalina: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El vacío que sientes no es una señal de que la vida no vale nada. Es la marca de un alma que fue hecha para algo más grande que 70 años de rutina y que no descansará hasta encontrarlo. Porque hay una palabra hebrea más que tienes que llevarte hoy, y es teshuvá. La traducimos como arrepentimiento, pero su significado literal es retorno, regreso a casa. La cultura hebrea entendía que mientras hay aliento, hay teshuvá, hay posibilidad de volver. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos mañanas hayas desperdiciado, no importa cuánto tiempo creas haber perdido. Mientras tu corazón todavía late, la puerta del retorno sigue abierta. Esa es la misericordia escondida en la vida breve. Cada día que despiertas es una invitación renovada a volver. El espíritu que contendía en los días de Noé sigue contendiendo hoy, en este instante contigo. Y los grandes maestros enseñaban a vivir cada día como si fuera el único, pero a actuar como si tuvieras una vida entera por delante. No porque se contradigan, sino porque juntos producen exactamente lo que Moisés pidió: un corazón sabio. La urgencia del día único impide la procrastinación. El horizonte de la vida entera impide la desesperación. Y en medio de esa tensión santa, naces de nuevo. Y déjame mostrarte algo que casi nadie nota, porque cuando lo ves, entiendes que ese número 70 no fue elegido al azar. En toda la tradición bíblica, el 70 es el número de la plenitud del tiempo humano, de lo completo, de lo que abarca el mundo entero. Cuando Génesis 10 enumera a las naciones que salieron de los hijos de Noé, son 70 naciones. El mundo entero representado en 70. Cuando Moisés necesita ayuda para gobernar a Israel, Dios le manda a escoger a 70 ancianos. Cuando Jeremías profetiza el cautiverio de Babilonia, anuncia 70 años exactos de exilio. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a Daniel en una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia, le habla de 70 semanas de años determinadas sobre su pueblo. El 70 reaparece una y otra vez como el sello del tiempo humano completo. Así que cuando Moisés fija los días de nuestra vida en 70 años, no está solamente lamentando lo corta que es la vida. Está usando un lenguaje sagrado para decir algo glorioso. El tiempo humano es completo en sí mismo. Dentro de ese arco de 70 años, todo lo que necesita pasar puede pasar. Es suficiente para el arrepentimiento, es suficiente para la fe, es suficiente para el amor, es suficiente para la transformación. Dios no te dio una vida incompleta, te dio exactamente el tiempo que necesitas para encontrarlo. Hubo un predicador inglés hace más de siglo y medio, a quien la historia llamó el príncipe de los predicadores, un hombre que sacudió a la Londres del siglo XIX con la pura fuerza de la palabra, y que predicó hasta el final con un cuerpo enfermo y una conciencia ardiente de su propia mortalidad. Él entendía esto que estamos viendo hoy mejor que casi nadie. Predicaba que la brevedad de la vida no era una crueldad de Dios, sino una de sus misericordias más tiernas. Decía, con esa voz que llenaba auditorios de miles, que si el hombre supiera con certeza que viviría 1000 años, dormiría tranquilo en su pecado, postergaría su salvación siglo tras siglo y endurecería su corazón hasta volverlo piedra. Pero como el hombre sabe que sus días son contados, que la guadaña del tiempo está siempre cerca,
esa misma brevedad lo despierta, lo sacude, lo empuja a buscar a Dios mientras todavía es de día. Enseñaba que cada tumba que vemos es un púlpito, que cada funeral es un sermón, que cada cabello que encanece es un mensajero enviado por la misericordia de Dios para recordarnos que tenemos un alma que salvar y poco tiempo para hacerlo. Él miraba la muerte de frente y no temblaba, porque había comprendido que para el creyente la muerte no es el apagón de la vela, sino el amanecer que hace innecesaria la vela. Y cuando hablaba del cielo, lo hacía como quien habla de su verdadera casa, con una nostalgia santa, sabiendo que sus pocos años en la tierra eran apenas el vestíbulo de una eternidad con Cristo. Ese mismo predicador solía recordar las palabras de otro gigante de la fe, un teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, que escribió una frase que ha atravesado más de 1500 años sin perder su filo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Piensa en esa inquietud que todos llevamos por dentro, esa sensación de que algo falta, ese vacío que ni el dinero, ni el éxito, ni el placer logran llenar del todo. La mayoría de la gente pasa la vida tratando de tapar esa inquietud con cosas que se desvanecen, con Hebel, con vapor, pero esa inquietud no es un defecto de fábrica. Es la marca de la creación original operando dentro de un ser humano que vive en un mundo reducido. Es tu alma, reconociendo que fue hecha para algo más grande que 70 años de trabajo y cansancio. Es la memoria de los 900 años, el eco de un Edén perdido, latiendo dentro de ti, diciéndote que no fuiste hecho para el polvo, sino para la eternidad. Y es exactamente esa inquietud la que el Espíritu usa para mover tu corazón hacia el eterno. No la silencies con distracciones. Escúchala. Es Dios llamándote a casa. Hay una imagen más que necesito darte porque sella todo lo que hemos visto. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los Efesios, les dijo: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa expresión, aprovechando bien el tiempo, en el griego original es exagorazo, y significa literalmente comprar de vuelta, rescatar, redimir cada oportunidad que pasa, como quien recupera algo precioso que estaba a punto de perderse para siempre. Pablo les estaba escribiendo a personas que vivían dentro del mismo horizonte de 70 u 80 años que describió Moisés, y les estaba diciendo: cada día tiene un valor que puede ser desperdiciado o rescatado. La brevedad no es tu enemigo, el desperdicio sí lo es. No es el reloj corto lo que arruina una vida, es vivir como si el reloj no existiera. El hombre sabio no es el que tiene más tiempo, sino el que redime el tiempo que tiene. Y eso, querido oyente, está disponible para ti hoy, sin importar tu edad, sin importar cuántos años creas haber malgastado. Cada amanecer que Dios te concede es una moneda de tiempo puesta en tu mano, y tú decides si la entierras o la inviertes en lo eterno. Junta ahora todas las llaves que abrimos hoy, porque cuando las pones una al lado de la otra, ves el rostro de Dios con una claridad que estremece. La palabra contender, ese verbo de Génesis 6:3, que carga el sentido de juzgar y de ejercer presión sobre el corazón, te dice que Dios nunca dejó de luchar por ti. La palabra yetzer, la inclinación del corazón que el Eterno examina, te dice que Él ve más hondo que tus acciones, hasta tus deseos secretos, y aún así te llama. Los 120 años de Noé te dicen que detrás de lo que parece juicio, casi siempre se esconde una ventana de misericordia. La palabra macrotumía, la gran paciencia de Dios, te dice que Él espera y espera y espera mucho más de lo que merecemos. La palabra Hebel, el vapor de Eclesiastés, te dice que todo lo que persigues fuera de Dios se desvanece en tus manos.
La palabra perizón, la abundancia de Jesús, te dice que la vida verdadera no se mide en años, sino en profundidad. Y la palabra teshuvá, el retorno, te dice que mientras respiras, la puerta de regreso a casa sigue abierta. Esas no son curiosidades de idiomas antiguos, son el corazón de un padre que recortó tu vida no para castigarte, sino para que ningún hijo suyo se perdiera teniendo demasiado tiempo y ninguna urgencia. Entonces, la pregunta de Génesis 6, esa pregunta que ha rebotado a través de todos los siglos, atravesando el diluvio, los profetas, la cruz y la tumba vacía, llega finalmente hasta tu puerta esta noche. Y suena así: ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? No con el tiempo que tendrás algún día, no con el tiempo que tuviste y perdiste, con el tiempo que tienes ahora, esta semana, este mes, estos años, que todavía están en tu mano. Los hombres antes del diluvio tuvieron 120 años de advertencia y eligieron el mañana hasta que ya no hubo más mañanas. Tú tienes este momento. El arca de hoy no es de madera, es la persona de Cristo, la puerta abierta, los brazos extendidos del que comprimió la eternidad en 33 años, para que tú no enfrentaras tu límite a solas. El Espíritu todavía contiende, el llamado todavía está activo, y la misericordia que redujo tus días para acercarte a Dios está en este preciso instante llamándote por tu nombre. No endurezcas tu corazón, no esperes a que la próxima generación de mañana se acumule. Hoy, mientras todavía es hoy, vuelve. Quiero orar contigo ahora, así que donde quiera que estés, si puedes, cierra los ojos un momento y deja que estas palabras suban al cielo en tu nombre. Padre eterno, Dios de Adán y de Noé, Dios que contendiste con la humanidad en los días antiguos y que sigues contendiendo con amor por cada uno de nosotros, venimos delante de ti reconociendo la verdad que aprendimos hoy, que nuestros días son 70 años, que pasan como un vapor, que volamos. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que no acortaste nuestra vida por ira, sino por misericordia, para que sintiéramos la urgencia santa de buscarte mientras hay tiempo. Te pedimos hoy lo mismo que pidió Moisés. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Quita de nosotros el espíritu del mañana, esa pereza del alma que posterga lo eterno. Despiértanos a la brevedad y a la belleza de los días que nos diste. Y para el que escucha y siente ese peso en el pecho, ese llamado, esa inquietud, dale el valor de responder hoy, de hacer teshuvá, de volver a casa. Que ninguno de los que oye estas palabras enfrente su límite sin haber entrado por la puerta que Cristo abrió. Gracias, porque tú eres la resurrección y la vida, y porque en ti aún la muerte se convierte en ganancia. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que cerremos, hay algo más que no puedo dejar de decirte, porque el propio Jesús conectó aquellos días antiguos con nuestro tiempo de una forma que te va a estremecer. Cuando los discípulos le preguntaron por las señales del fin, Jesús respondió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Captas lo que está diciendo? Aquellos hombres antes del diluvio no eran necesariamente monstruos de película, eran personas ocupadas. Comían, bebían, se casaban, hacían negocios, planeaban el futuro. Su pecado más profundo no fue solamente la violencia, fue la distracción. Vivían como si tuvieran tiempo infinito, como si el llamado de Dios pudiera esperar siempre, como si el arca que Noé construía a la vista de todos fuera apenas el pasatiempo de un viejo excéntrico.
Estaban tan absortos en lo temporal que no vieron lo eterno acercándose. Y Jesús dice que así será otra vez. Esa es la advertencia escondida dentro de Génesis 6 para tu generación. El mayor peligro para tu alma no es necesariamente un gran pecado escandaloso. Es la distracción. Es dejar que los días pasen comiendo, bebiendo, trabajando, deslizando la pantalla, posponiendo siempre el encuentro con Dios, hasta que un día la puerta se cierre. La pregunta no es si crees que el arca importa. La pregunta es si vas a entrar antes de que llueva. Y mira la belleza de lo que el texto nos dejó. En medio de aquel mundo distraído y corrompido, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. 1. Noé. La Escritura dice que Noé caminaba con Dios. No corría, no se adelantaba, no se quedaba atrás. Caminaba paso a paso, día a día, en comunión. Mientras todos los demás contaban sus años para acumular, para construir imperios que el diluvio se llevaría, Noé contaba sus días para caminar con su Creador. Y eso lo salvó, a él y a su casa. Esa es la diferencia entre una vida larga desperdiciada y una vida, sea del largo que sea, redimida. No se trata de cuántos años marcó el reloj de Noé, se trata de con quién caminó durante esos años. Y la pregunta que Génesis te devuelve es íntima y directa. ¿Con quién estás caminando tú? Porque puedes vivir 80 años corriendo detrás del viento, o puedes vivir el tiempo que te quede caminando con Dios. Lo primero es Hebel, vapor. Lo segundo es vida en abundancia. El libro de Job, ese poema desgarrador sobre el sufrimiento humano, toca esta misma verdad con una honestidad que duele. En medio de su dolor, Job dice que el hombre nace para la aflicción como las chispas se levantan para volar. No nace para la comodidad, no nace para la inmunidad al dolor, nace para la aflicción. Pero fíjate en la imagen, como las chispas que vuelan hacia arriba. La aflicción tiene dirección, tiene propósito, apunta hacia lo alto. El sufrimiento y la brevedad de la vida dentro de la historia de la Biblia no son errores del sistema, son presión que produce profundidad, son el peso que empuja al alma hacia el cielo. Y cuando Dios finalmente le responde a Job desde el torbellino, no le da una explicación filosófica sobre por qué la vida es corta y dolorosa. Le da algo infinitamente mejor. Se le revela a sí mismo. Y Job, que lo había perdido todo, dice al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la meta de todo este recorrido, querido oyente. No que entiendas perfectamente por qué Dios acortó la vida humana, sino que a través de esa misma brevedad llegues a ver a Dios con tus propios ojos, a conocerlo, a caminar con Él como caminó Noé. Los sabios de la antigüedad enseñaban un secreto para vivir bien que encierra todo lo que vimos hoy. Vive cada día como si fuera el único que tienes, pero camina como si tuvieras una vida entera por delante. No son ideas contradictorias. Son las dos manos de la sabiduría. La conciencia de que este día podría ser el último te libra de la procrastinación, te hace perdonar hoy, amar hoy, volver a Dios hoy. Y la confianza de que tienes un camino por delante te libra de la desesperación, te permite plantar árboles bajo cuya sombra quizá no te sientes, construir cosas buenas que durarán más que tú. Entre esas dos verdades vive el corazón sabio que Moisés pidió. Imagina cómo cambiaría tu semana si la vivieras así. Cada mañana recibida como un regalo no garantizado. Cada conversación tratada como si importara eternamente, cada reconciliación hecha sin esperar al mañana, cada oración elevada con la urgencia de quien sabe que el tiempo es santo. Esa es la vida que Dios quiso darte cuando, en su misericordia, puso un límite a tus días, no para empobrecerte, para despertarte. Así que la próxima vez que pienses en lo corta que es la vida,
en que los años se van volando, en que ya no eres tan joven como antes, quiero que recuerdes lo que descubrimos hoy en el Hebreo de Génesis 6, que ese límite no fue puesto por un Dios enojado que quería castigarte con menos tiempo. Fue puesto por un Padre que te amó tanto que prefirió darte 70 años con urgencia que 900 años de sueño espiritual. Que la brevedad de tu vida es el regalo que te mantiene despierto, el reloj que te recuerda buscar lo eterno, la misericordia disfrazada de límite. Adán tuvo 930 años y los usó para ver crecer un mundo que terminó en el diluvio. Tú tienes muchos menos, pero si los caminas con Dios, valdrán más que todos los siglos de Matusalén. Porque al final no es el largo de la vela lo que importa, sino la luz que da mientras arde. Y ya que llegamos juntos hasta aquí, hagamos algo con esta verdad, porque el conocimiento que no se vuelve acción es apenas otro vapor. Lo primero, en el primer comentario fijado arriba, dejé el devocional transformador, 7 días para aprender a contar tus días y caminar con el Espíritu Santo con un peso nuevo. Más de 700 personas ya lo recorrieron. Si este mensaje te tocó, ese es tu siguiente paso concreto. No mañana, hoy. Lo segundo, quiero que dejes en los comentarios la frase "cada día cuenta", esas 3 palabras, cada día cuenta, como un pacto entre tú y Dios de que no vas a dejar pasar el tiempo dormido nunca más. Cuando yo lea "cada día cuenta" en los comentarios, voy a saber que entendiste el corazón de Génesis 6 y voy a orar por ti por nombre. Lo tercero, si esta enseñanza abrió la Escritura de una forma que nadie más te la abre, dale me gusta para que YouTube la lleve a otra alma que necesita despertar. Suscríbete si todavía no lo hiciste y comparte este video con esa persona que siempre dice mañana, porque tal vez tu mensaje sea su arca. Y quédate con esto, porque ya estoy preparando lo que viene. Si hoy entendiste por qué Dios acortó la vida del hombre, la próxima vez vamos a entrar en una pregunta todavía más profunda y más perturbadora. ¿En qué le pasó realmente al alma de los que murieron antes de Cristo? ¿Dónde estaban? ¿Y qué hizo Jesús en esos 3 días entre la cruz y la resurrección? El hebreo y el griego guardan una respuesta que muy pocos predicadores se atreven a explicar. No te lo vas a querer perder. Hasta entonces, recuerda, tus días están contados por un Dios que te ama y cada uno de ellos cuenta. Camina con Él. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén contigo, hoy y siempre.